Muy buenas tardes, soy Jonathan Gerardo Andrade Estrada, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED. El día de hoy les vengo a exponer sobre la misión del abogado con relación a los derechos humanos. Esta es una exposición previamente realizada en PowerPoint con una síntesis también previamente desarrollada para la clase de seminario de ética profesional. Bueno, su contenido es la cultura de los derechos humanos, la Segunda Guerra Mundial, problemas en su aplicación contemporánea. Misión del abogado, pragmática del derecho humano en México, futuro del derecho humano en la abogacía, opinión personal, referencias bibliográficas y mis agradecimientos. Bueno, el principal apartado de la exposición es la cultura de los derechos humanos. Con este empezamos prácticamente el tema. La cultura de los derechos humanos nace a partir del estudio de la necesidad que tenemos los individuos en cuanto al respeto de nuestra integridad individual universal. Prácticamente quiere decir que los derechos humanos nacen de la necesidad que tenemos nosotros como individuos de ser respetados, así como de ser valorados dentro de una sociedad. No importa de qué sociedad, prácticamente en cualquier país, en cualquier estado, en cualquier territorio autónomo, todos los seres humanos necesitamos de esta cultura para poder así generar previo conocimiento de lo que es nuestra integridad. El segundo apartado es el de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué quise mencionar la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la Segunda Guerra Mundial, como ya saben, fue el mayor conflicto en la historia humana. Esta se da del 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre de 1945. En estos 6 años prácticamente hubo una devastación total en cuanto a los derechos humanos. Los principales pisotones, por así decirlo, de estos derechos fueron realizados por Alemania y por el Imperio del Japón, y los aliados prácticamente en su destrozo también de sus valores no respetarían mucho los derechos de sus enemigos, pero pues prácticamente los que sí rompieron más cruelmente los derechos íntegros de las personas fueron tanto Alemania como el Imperio del Japón, y esto crea una necesidad internacional de generar una carta magna para que se respeten así los derechos de cada individuo en la tierra. Bueno, prácticamente este tema es muy controversial. ¿Por qué es muy controversial? Porque su aplicación contemporánea viene siendo muy batallosa. Este es el tercer apartado. Es muy batallosa porque los principales promotores de esta carta magna en 1945 no cumplían del todo lo que ellos decían. Por ejemplo, en Estados Unidos, principal promotor de los derechos humanos tras su victoria, aún seguía siendo un centro muy apartado en cuanto a su sociedad racial. Por ejemplo, seguían discriminando a negros, seguían discriminando a latinos, a europeos que no fueran de raza caucásica, y esto generó mucha controversia pues dentro de su territorio. Incluso les generó pues una casi segunda guerra civil con Martin Luther King al frente de ella. El cuarto apartado, disculpen, viene siendo la misión del abogado. ¿Cuál es la misión del abogado en la contienda por los derechos humanos? El abogado tiene que velar siempre por el pragmatismo de su intervención, ya sea correcta y bien estructurada. ¿Por qué? Porque ellos son los que crean la jurisdicción y ellos son los encargados pues prácticamente de generar el derecho, y generar el derecho es generar una correcta abogacía, y esta no tiene que discriminar de ninguna forma, no importa la religión, no importa el género, no importa la etnia, la raza. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos. El pragmatismo del derecho humano en México pues prácticamente ya sabemos que ha sido muy corrompido por eventos pues por así decirlo catastróficos para la integridad de toda una nación, no solo por el narcotráfico sino por algunas corruptelas y otros temas un poco más abstractos pero de igual manera muy crueles. Un caso donde todos los mexicanos fuimos discriminados, y lo quise mencionar, fue durante la guerra cuando cedimos los territorios en 1847 a Estados Unidos. Aquí hago un énfasis y recalco un enlace de un video de uno de mis youtubers preferidos, que es Min Watchers, que
que habla sobre cómo fuimos discriminados tras la derrota de la lucha por los territorios del norte de México en 1847. Ahora, ¿cuál es el derecho humano en el futuro de la abogacía? Bueno, pues prácticamente en el futuro de los derechos humanos podría decirse que nuestra sociedad llegará a un punto en el que entienda la armonía que debe coexistir entre los seres humanos, y esta se verá plasmado dentro de una jurisdicción que respalde la integridad del individuo. ¿Qué quiere decir? Que pues prácticamente estamos condenados nosotros a ser innovadores de la justicia, a ser innovadores de la jurisdicción, para que exista una armonía entre todos los seres humanos que integran a la sociedad y que integran a una institución como lo es el Estado. Cabe mencionar que pues mi opinión personal realmente no cuenta tanto como la opinión que tengan los futuros abogados, pues yo no me voy a dedicar a esta profesión, yo más bien voy a ser un politólogo. Mi opinión personal pues prácticamente se las voy a leer porque es algo que me salió del corazón y quiero dictárselas. Yo como futuro politólogo hago una recomendación a los futuros abogados de mi generación que siempre deben estar informados del contexto histórico, de no solamente el derecho humano, sino de todos los derechos, pues al estar informados de los acontecimientos, como menciona la exposición que realicé, solo así será posible innovar para un futuro donde la jurisdicción, en este caso la jurisdicción mexicana, sea un ejemplo mundialmente reconocido. Pues prácticamente quiero decir que es una tarea que los futuros abogados tendrán que innovar respecto a las sociedades donde se encuentran, y pues en este caso es nuestra sociedad mexicana. Mis agradecimientos prácticamente son a todos los que llegaron a perecer por las injusticias cometidas hacia su integridad, así como los que pelearon por los derechos que hoy nos hace ser una sociedad más justa y comprensible. De mi parte sería todo, espero y les sirva de mucha ayuda este video, y me gustaría que leyeran un poco más sobre la exposición que realicé. Muchas gracias, hasta luego.